ver si voy a grabar. Ah, no, fue la semana pasada en un grupo se me olvidó grabar y bueno, me tocó presentar muchas excusas. Entonces ya no me vuelve a pasar. Listo. Ok. Bueno, no sé si ustedes ya se dieron una pasada por el Classroom. Aquí ya quedaron ubicadas los espacios para subir las soluciones del taller según los grupos. Ustedes serían los estudiantes del grupo 3. Tendrán que subirlo acá. Bueno, luego voy a cambiar la fecha para el 18 de septiembre. Y bueno, también no sé si ustedes vieron que hay un espacio para poner sus preguntas en el taller. Esto realmente se me alumbró la bombilla porque empezaron a llegar varias preguntas al correo, lo cual me gustó mucho pues porque yo sé que si ya les surgen preguntas es porque ya han trabajado. Y se dio la posibilidad, o bueno, me craneé que, claro, si yo le contestaba esto a una persona, pues hombre, es muy probable que saliera esa misma pregunta para otras. Entonces, pues lo que hice fue extender esto como una especie de foro para que ustedes depositen sus preguntas que pueden ser contestadas de manera rápida. ¿Sí? En no más de, creo que se permiten como, no sé cuántas palabras, por ahí 5 renglones más o menos, pero eh, pueden hacer sus preguntas rápidas acá. Ya para preguntas más elaboradas en las que se necesitan imágenes y ese tipo de cosas, bueno, para eso tenemos la clase. Entonces, si al terminar la clase todavía tienen dudas puntuales, las pueden realizar en este espacio, ¿vale? Lean las preguntas que ya se han hecho. Seguramente hay personas que ya les han tenido la misma duda que ustedes y aquí ya la tienen solucionada. ¿Vale? Bueno, igual hubo preguntas que no pude solucionar así de manera muy rápida porque tenían mucho trasfondo. Entonces antes de que ustedes empiecen a hacer sus preguntas, voy a hacer como una especie de explicación en las dudas como más complicadas que vi, de tal manera que si ustedes no o sea, si ustedes las tienen, pues se las respondo. Y si no las tienen aún, pues les evito la, la ese gallo de tener esas dudas ahí, ¿vale? Entonces, la primera duda que se me dio, que no pude responder tan fácil, es, venga, ¿cómo es esta vaina del modelamiento? Es que no es tan sencillo pensarlo, porque se nos dice, bueno, se nos dan una serie de órdenes como tal. Entonces, fije el valor máximo de corriente, fije el valor máximo del diodo y trace una recta y saque un punto de trabajo. Entonces, como que o sea, la duda de esta persona venía, bueno, es que ¿de dónde sale esta línea? ¿Qué tiene que ver esto con la curva característica? Porque a partir de eso se saca un punto de trabajo y porque a partir de ese punto de trabajo se puede sacar una línea. O cómo hace usted para sacar la línea roja que vemos acá y qué significa. Bueno, yo ya les había echado toda la carreta de los distintos modelos de diodos que hay. Y que eh, el modelo que ustedes, bueno, pongámoslo acá. Este modelo, eh, o bueno, este circuito, no mentiras, mentiras, no
Ah, no, sí tengo que dibujar el circuito. Bueno, en fin. Yo ya les había dicho que este diodo hay diferentes formas de representarlo, como un circuito abierto, como un circuito cerrado, como una fuente de 0,7, dependiendo del modelo que utilicemos, si es ideal o si es de fuente. También existe el modelo preciso, que es el modelo utilizado pues, por la ecuación de Schottky, donde tenemos que la corriente es igual a un factor que se llama corriente de saturación, multiplicado por la exponencial de el voltaje al que está sometido el diodo, dividido por otros parámetros. ¿Sí? Ya saben que estas son constantes, entonces no tenemos que tener, eh, pues tenemos que caracterizarlas, pero van, o sea, realmente las variables que tenemos en esta ecuación son estas dos. La variable independiente, que es el voltaje, y la variable dependiente, que es la corriente. Y que tal cual las vemos aquí en este gráfico. Efectivamente, el voltaje lo vemos como una variable independiente, es decir, la variable en el eje X, y la corriente como variable dependiente, que es la que vemos aquí en el eje Y. Y aquí vemos la curva aproximada de cómo sale pues, esta ecuación pues, cuando se representa en un gráfico. ¿Sí? Sin embargo, ya después de esto se nos presenta el modelo en el que reemplazamos un diodo por una fuente y una resistencia, que se llama el modelo con resistencia dinámica. Entonces, claro, para pasar de esto, de un diodo a esto, necesitamos utilizar esta curva característica. Y necesitamos saber también las condiciones que tiene este circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la resistencia y dependiendo del valor de la fuente, vamos a tener ciertas condiciones que el diodo debe cumplir. ¿Cómo así? Bueno, sea cual sea el elemento que estuviera aquí ubicado, sea cual sea el diodo, obedece a una ecuación que se puede sacar a partir de una malla en este circuito. Sabemos que el voltaje de la fuente va a ser el voltaje en la resistencia más el voltaje del diodo, ¿no? Esto es claro. Ahora, sabemos que el voltaje, este voltaje, es sencillamente la corriente multiplicada por la resistencia, ¿no? Normal, hasta ahí todo bien. Y sabemos que esta corriente en esta malla va a ser la misma para el diodo que para la corriente. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿vale? Ahora, si nosotros despejamos la corriente del diodo, uy, esto, bueno, voy a borrar este, ¿sabe por qué utilicé de mayúscula? Eso. Si despejamos la corriente, vamos a tener esta, esta ecuación, ¿m? Donde si nosotros la vemos bien, bueno, la representamos de mejor manera, vamos a ver que es una ecuación lineal con una pendiente negativa, ¿sí? En donde la resistencia pues va a ser una constante, el valor de la fuente, si nosotros trabajamos con el valor máximo que es de 25 voltios, pues también va a ser fijo, ¿sí? Y vamos a tener una ecuación con variable independiente de voltaje y variable dependiente de corriente. Es decir,
vamos a tener esta línea de carga. Esta primera es tal cual la curva característica. Y esta segunda ecuación va a ser tal cual la de la línea de carga. Qué es una línea de carga? Pues es sencillamente la ecuación a la que el diodo está sometido por justamente lo que hay antes de él. Se llama línea de carga es porque dependiendo de los factores anteriores determinan el valor bueno, o la dinámica que tiene que tener la carga, que en este caso sería nuestro diodo. ¿Listo? Entonces tenemos una, si lo miramos como un sistema de ecuaciones, tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas, una corriente, otra voltaje. ¿Sí? Si resolvemos este sistema, vamos a encontrar un punto común entre estas dos líneas, que justamente es el punto de trabajo. ¿Sí? Punto Q, podemos decirle. Que es un punto, como les digo, de voltaje y de corriente. Bueno, podemos ponerlo B de Q y E y de Q. En donde estas dos ecuaciones se van a cruzar y a partir de esto van a determinar el punto de o sea, como tal, el valor de voltaje y de corriente con el que el diodo va a trabajar. ¿Sí? Tómenlo como un sistema de ecuaciones y verán que pues la solución va a ser esto. Ahora, pasa una cosa que ya tiene que ver mucho con el modelamiento. Es que nosotros, esta curva característica pues es muy bonita y todo, pero hombre, es muy mamona como para poner en un circuito. Es más fácil, en vez de tener una ecuación, un circuito no lineal que obedece a una ecuación exponencial, pues tenerlo más bien representado en elementos lineales. ¿Sí? Y aquí vendría, perdón, y pues esto lo podríamos ver, eh, o sea, esta aproximación que podemos hacer en un modelo lineal lo podemos ver como esta línea roja. ¿Sí? ¿Por qué funciona lo de la línea roja? Fijémonos en una cosa. Cerca al punto Q, si nosotros, eh, por una u otra razón, cambiamos levemente el voltaje, ya sea por la fuente, ya sea por la temperatura, que sabemos que hace que cambie un poco la tensión, ese tipo de cosas. Si cambiamos levemente este valor, fíjense que tanto la roja como la azul son muy cercanas, no van a variar mucho su resultado. Si nos ubicamos en sectores como este y este, pues obviamente el cambio va a ser bastante abrupto. Pero si nosotros tenemos un punto de trabajo y ahí va más o menos a estar ubicado nuestro diodo, pues hombre, nosotros podemos trabajar con la línea roja, que es una ecuación lineal, en vez de con la línea azul. Y va a ser muy cercano nuestro, o sea, nuestra representación con la línea roja va a ser muy cercana a a la representación con la línea azul. Entonces, esta línea roja tal cual constituye a lo que es esto, a la resistencia dinámica y al voltaje. Entonces, ¿cómo se saca esta línea roja? Bueno, pues es muy sencillo. Siendo que nosotros vamos a trabajar en este punto de trabajo, pues nuestra línea roja tiene que estar lo más cercana a la azul
en justamente en este punto, ¿no? Por eso decimos que para esto, pues decimos que la línea roja tiene que ser una línea tangente a la línea azul. Justo, ya saben lo que es una línea tangente, es una línea que solamente toca en una parte a la función. Por ejemplo, si ustedes tienen un círculo, una línea tangente es una línea que solamente toca en un punto, en este círculo. Lo mismo acá, esta línea roja es una línea tangente que toca solamente en un punto a esta línea azul. Y pues, ¿cómo se saca? Pues sencillamente eh, se saca a partir de la razón de cambio de la línea azul, es decir, su derivada. Entonces, si nosotros sacamos, ya tenemos la ecuación de esta línea azul. Si nosotros sacamos la derivada, y la evaluamos en el punto Q, nos va a dar una razón de cambio, ¿no? O más bien nos va a dar la pendiente de lo que sería esta línea roja. Esto pues no lo voy a demostrar acá porque esto lo debieron ver en cálculo diferencial, pero bueno, nos da la razón de cambio. Ahora, justamente es la razón de cambio de esta línea que vemos acá, pero pues para sacar la ecuación de la línea roja, o bueno, veámoslo como una ecuación de línea. Nos falta algo. Ya tenemos M, pero nos falta B, o llamémoslo así, el intercepto con el eje Y, ¿cierto? Pues es sencillo. Nosotros una, ya tenemos la pendiente, ¿no? Basta sencillamente con tener el punto de trabajo por donde pasa esta línea y pues ya podemos sacar la ecuación completa de lo que sería esta línea roja. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra resistencia dinámica? Bueno, sencillamente que eh, como esto es una razón de cambio entre la corriente y el voltaje, pues esto qué será, pues el inverso de la resistencia, ¿no? ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que ya aquí tenemos, ya aquí con esto ya podemos hallar nuestra resistencia dinámica. Y esta línea empieza su recorrido desde el valor umbral, ¿sí? Que ya desde el valor con el que podemos a considerar, con el que empezamos a considerar que el diodo ya está encendido. Entonces, basta con sencillamente hallar el intercepto con el eje X de esta línea para, bueno, el intercepto con el eje X será ta, 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 menos y0 sobre m, y esto tal cual será el voltaje umbral. ¿Se entiende qué quiere decir este modelo? ¿Se entiende por qué se hacen las cosas como se hacen? ¿Se entiende por qué se tiene que hallar la línea de carga con el punto de trabajo? Más o menos. Les voy a demostrar que esto sí sirve. Les voy a demostrar que esto sí se ve. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente yo hice el ejercicio, ¿no? Pues
todos los ejercicios que ya les pongo, pues yo los tengo que hacer antes. Y vamos a ver cómo efectivamente acá. Listo. Entonces, primero que hice, hallar la curva. O sea, exporté la curva. La tenía aquí, pues ya lo vimos la clase pasada, como yo saqué la curva. Y miren acá, la exporté, la llevé acá, saqué, quitémosle esto, saqué el valor, sí, saqué la expresión exponencial y adicionalmente hice la línea de carga acá. ¿Sí? La línea de carga que obedece a esta ecuación, a la ecuación 2 que vemos acá. ¿Mm? Ahora, hallé el punto en que se cruzaban y fue mi punto de trabajo. Listo. Luego, ¿qué hice? Como les digo, hice las ecuaciones matemáticas y saqué lo que era la línea tangente al punto Q. Estos gráficos pueden parecer diferentes, pero no. Lo que pasa es que acá yo lo que hice fue extender un poco la exponencial para que se viera como más prolongado, para que se viera más claro que este es una línea tangente a la curva amarilla. ¿Sí? Pero es lo mismo. Y bueno, y ya esta grisecita es la que corresponde a mi, a la línea que hace referencia al modelo de resistencia dinámica. ¿Que cómo se ve en el simulador? Bueno, vamos a abrirlo, vamos a mirarlo. Fíjense que es el mismo circuito, solamente que acá yo ya reemplacé los valores, ya reemplacé este diodo por su modelo con los valores que a mí me dieron. ¿Mm? Y, y vamos a ver. Bueno, primero tengo que poner esta línea, la tengo que poner de la misma manera que se me muestra acá. Entonces tengo que poner primero que se vea el voltaje de salida, ¿no? Listo. Y acá tengo que poner los mismos ejes. Es decir, que empiece en 0 voltios, que tenga incrementos de 80 voltios y que termine en 800 milivoltios. Ay, 0, 80 y 800. Fíjense ustedes que la línea, si superponemos la línea verde, va a quedar muy parecida a lo que es la línea azul, sobre todo en la parte de arriba. Tanto en la parte de abajo no, pero en la parte de arriba, cerca donde está nuestro punto de trabajo, sí. Y esa es la idea, que nuestro, nuestra resistencia se pueda cambiar por elementos lineales, como los que vemos acá. Bueno, escucho preguntas de esto, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro esto que pretendemos hacer con este punto o no tanto? Vale.
Ah, ok, perfecto. Ahí está bien. Más adelante ustedes van a ver que este proceso se puede llevar a cabo para cualquier ecuación no lineal. Es un proceso que es muy común, que es el proceso de linealización. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes obtienen una ecuación no lineal en un sistema de ecuaciones muy grande, ustedes lo que hacen es linealizar de tal manera que puedan manejar de manera mucho más sencilla las ecuaciones y, por ejemplo, las puedan. Bueno, tener linealidad es muy útil en ciertas ocasiones, sobre todo cuando tiene que ver con transformadas de Laplace y de Fourier. Ustedes no han visto esto, no hay ningún problema que no sepan de qué estoy hablando, pero créanme que más adelante van a ver. Ah, claro. Son herramientas que permiten ver, hacer transformaciones que nos pueden permitir resolver circuitos mucho más fáciles, sobre todo circuitos como los de control. ¿Sí? Entonces, créanme que esto funciona muy bueno en otras partes. A ver. Uh, no entendí exactamente por qué toca mirar en la hoja de datos. No sé. Bueno, pues, ¿qué toca mirar en la hoja de datos? O sea, ¿cómo se hizo el cálculo de esta resistencia? ¿Cómo lo hizo usted? Un utilizó un modelo aproximado de 0,7 o utilizó lo que había en las hojas de datos. No sé por qué tengo que mirar la variación de voltaje a 50.000 para el diodo. ¿Qué? Bueno, lo de 50 miliamperios, la idea es que no se pase de eso porque no puede, en el laboratorio nosotros no podemos manejar corrientes muy grandes. ¿Sí? O sea, no podemos utilizar corrientes de más allá de 50. O sea, resulta muy engorroso utilizar corrientes tan grandes. Entonces, nosotros por eso decimos que vamos a trabajar solo hasta 50 mil amperios. Es un límite, no más. ¿Sí? ¿Qué limitantes tiene el simulador para estos parámetros? Hombre, pues, para todo este proceso que hicimos, ¿nos bastó utilizar el simulador o tuvimos que utilizar otras herramientas, otros software? ¿Qué tuvimos que hacer? No me conteste. Entonces, ¿qué limitantes tiene el simulador para hallar este tipo de cosas? ¿Las tiene o no las tiene? Por no contestar la pregunta, exacto. Ahí ya. Lo importante es que se entienda. Bueno, ok. ¿Más preguntas de esto? No. Listo. Bueno. En segunda instancia, quería resolver una duda que me hicieron acerca de los tiempos de recuperación. Pues mirar, ya vimos en la clase anterior lo que eran los tiempos de recuperación inversa. Y vimos que teníamos que poner cierta cantidad de simulaciones para que pues esto se viera de manera fluida. Sin embargo, me llegaba la pregunta de cuánto es la frecuencia máxima a la cual se debe someter, se deben hacer muestras. ¿Sí? Porque,
pues obviamente, pues ustedes pueden, no se especifica a cuántas frecuencias se tienen que hacer, solamente se dice que a varias, y no se dice si tienen que ser más bajas o más altas, simplemente tienen que ser a diferentes frecuencias. Ahora, si ustedes siguen aumentando esto, la frecuencia, vamos a aumentarla 10 veces la frecuencia. Vamos a ver una cosa. Cada vez más el efecto de el tiempo de recuperación inversa es más comparable con el tiempo en que tenemos la fuente en negativo, ¿no? Aquí no se ve tan comparable, pero pues vamos a acelerar un poquito más esta fuente, subirle la frecuencia. ¿Listo? Vamos a ver. Fíjense que ya es comparable, es bastante comparable. Fíjense ustedes que ya tenemos que prácticamente el tiempo de recuperación inversa es la mitad del tiempo que dura la fuente en el semiciclo negativo. Y fíjense ustedes que ya tenemos un efecto acá en donde ya esto no queda muy paralelo, ya no es una onda cuadrada, sino se ve algo más como un trapezoide. Bueno, primero que esto, lo que tienen que hacer ustedes es bajar. Ustedes saben que esta fuente tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Lo que tienen que hacer es que este tiempo sea muy pequeño, ¿no? Eso también toca considerarlo. De acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, listo. Ahora, ¿qué hay que ver? Va a llegar un momento en el que ustedes le suben tanto, tanto, tanto la frecuencia que eh, lo así. No, no, no. Esto. Van a aumentar tanto la frecuencia que en algún momento van a ver algo como esto, en donde la señal cambie tan rápido que sea comparable con lo que es nuestro tiempo de recuperación, ¿sí? Que o sea, que como este flanco de acá, el flanco de subida, cada vez se va pegando más y más y más al tiempo de recuperación, llega un momento en que los dos efectos se superponen, ¿sí? O sea, la, la, eh, la frecuencia es tan alta que ni siquiera el diodo alcanza a recuperarse, por decirlo así. Entonces prácticamente deja pasar toda la onda. Vamos a verlo.
Momento ya. Fíjense ustedes lo que está pasando. Casi prácticamente, prácticamente toda la línea verde está muy parecida a la línea, a la línea azul. Es decir, prácticamente todo el diodo está dejando pasar toda la señal. Y fíjense ustedes que el único resquicio de recuperación inversa que vemos es este, ¿sí? En donde el diodo trata de no dejar pasar la señal negativa, pero igual, ya en un momento ya llega el flanco de subida y ¡pum! De la nada, llega ahí y, y no, y el diodo se pone positivo, se pone, perdón, el voltaje de la fuente está en el sentido, en el sentido en el sentido horario de aquí en el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Ya en estas ocasiones ya no vale la pena medir el tiempo de recuperación inversa porque esto usted, o sea, el tiempo de recuperación es un efecto que es completo, que no solamente se mide, eh, o sea, que se debe medir completo, ¿sí? Que se debe medir de cabo a rabo, por decirlo así, que se debe medir hasta que, desde que empieza hasta donde se acaba. No vale la pena hacer mediciones, por ejemplo, acá. No vale la pena, porque pues aquí lo que pasa es que la frecuencia de la fuente no nos está permitiendo ver completo el tiempo de recuperación inverso, ¿sí? Entonces lo que toca saber es que después de cierta frecuencia ya no se puede medir el tiempo de recuperación inverso. Eso es básicamente lo que hay que saber. ¿Mm? ¿Cuánto sería? Bueno, pues entonces eh, para eso nos funcionan también los datasheets. ¿Por qué? Porque en los datasheets nos dice cuánto es el tiempo de recuperación más o menos esperado. Entonces, si nosotros tenemos el valor del tiempo de recuperación, podemos decir que este tiene que ser más grande que lo que es este tiempo, este, lo que es este espacio, que es la mitad del periodo, ¿sí? Es decir, que si la frecuencia es muy alta, en un momento esto se va a hacer, uh, perdón, uh, si esto es al revés, disculpen. El tiempo de recuperación inversa tiene que ser más pequeño que esto, de tal manera que dé espacio para que ustedes puedan medir esta distancia. ¿Mm? Porque si no, va a pasar que como les digo, que la fuente no les permita medir esto correctamente. ¿Ya? Y pues esta es la relación más o menos que ustedes deberían seguir y esperan que todas sus mediciones sean confiables. ¿Está claro o quedan algunas dudas aún? ¿Claro, no claro? ¿Bien, mal? ¿Más o menos?
Ok, bueno, tomo lo que dice Hans por lo que todos deben estar pensando, me imagino yo. Ahora, bueno, esas son las dos preguntas que se extendían un poquito más que no podía contestar ahí en el foro. Pero entonces, ahora les pregunto, ¿qué preguntas más tienen ustedes acerca del taller? Eh, Profe, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda puntual, pero respecto pues al programa LT, al SPICE. Ujú, Lo que pasa es que intento replicar la simulación de la clase pasada, la de la que se saca la curva del diodo, ujú. y, pero entonces a mí no me da igual. Entonces no sé si es que, o sea, si uno replica un circuito en una simulación, debería siempre, sin importar en qué computador esté instalado el programa, debería dar los mismos resultados o puede variar dependiendo de las librerías que tenga cada, cada programa, de pronto que no tenga descargado algo o no Puede, sé algo. puede variar dependiendo de la librería, por ejemplo, que usted tenga del diodo, ¿sí? Pero el resto debería ser igual. Si quiere, miremos su caso y por qué me dice que sale distinto. Este profe le va a compartir la pantalla y lo voy a armar en un segundito. Listo. Mientras de pronto... Ah, ya. No, ya el compañero ya está partiendo. Pues, profe, hasta ahí cuando hice el circuito, hagámoslo cuando usted lea ROM, Ujú. a usted sí inmediatamente se le crea la gráfica. Entonces, pues yo lo que veo es que la gráfica es obviamente cuando usted toma la corriente del diodo, entonces lo que voy a hacer. Pero a usted en la gráfica que a usted le sale, cuando toma esto del diodo, es aquí esta gráfica. Y ahí está tomado desde 0 hasta 1 voltio y de 0 a 260 miliamperios. Pero a mí me lo toma de 0 a 24. Entonces va a cambiar No, no, no. Espera una cosa. ¿Qué variable yo estoy representando en el eje X? de su gráfica, Sí. la tensión del diodo, creo, porque pues ahí está tomado en voltios.
exacto, la tensión del diodo. ¿Y cuál está representando usted en su simulación? Ah, la de la fuente. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo hago para tomar esto del diodo Dele clic derecho sobre el eje, sobre el eje acá? ¿sí? Sí. Y cámbiele B1 por Acá. volt B entre paréntesis. B, B1. Sí, de uno. ¿Así? Sí. Bueno. Es que para eso yo nombro los nodos. Es más Ah, los fácil. nodos. O Sí. sea, con las etiquetas. Eso, dele una etiqueta. Bueno, pues. Y listo, ya leí el nombre de las etiquetas. Exacto. Listo. Entonces ahora dele run para que coja las etiquetas. Y ahora sí, cambie el eje. Pues aquí, aquí. Listo. Y aquí ahora le coloco. Exacto. Veo. Sí, voltaje en el nodo out. Sí. Ah, listo, profe. No, entonces era la duda. No, no, no. No Sí, había visto. tranquilo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, vale, no hay problema. Bueno, no sé si es lo mismo que le pasaba a Juan Sebastián, tal vez. Ah, perfecto, listo. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? Con solo cambiar la temperatura en el modelo del diodo es suficiente. Pues realmente lo que uno cambia es la temperatura de todo el ambiente del esquemático. Entonces, eh, si se cambia esto, también se va a cambiar la temperatura de la fuente, la temperatura de la resistencia, aunque ellos no son susceptibles al cambio de temperatura. Eh, pero sí, obviamente, eh, con el cambio de temperatura es suficiente para que el diodo lo sienta y ya con eso se puede hacer la simulación sin ningún problema. Obviamente les recomiendo que hagan un cambio de temperatura tanto de un valor superior a 27 grados, que es la temperatura en la que LT normalmente simula, un valor más alto de temperatura y un valor más bajo de temperatura, para que vean bien la diferencia y puedan responder correctamente las preguntas que se les hacen en el taller. ¿Vale? ¿Qué más preguntas, muchachos? Uno sobre n 0.20. Bueno, realmente habría que ver. Sí, claro, está muy alejado del 2. De pronto habría que ver qué tanta exactitud usted logró en su línea de tendencia exponencial, ¿sí? O sea, lo que pasa es que lo que pasa con este método es que en algunas ocasiones puede ser muy inexacto porque no encuentra, o sea, no se aproxima mucho a lo que es el comportamiento encontrado en el simulador. Entonces pueden salir ecuaciones que
que no sean tan exactas y pueden salir este tipo de cosas, pero... Ah, sí, no. 2.14 no. Lo que les digo, eso es un error de la aproximación que se hace para hallar la línea de tendencia exponencial. N igual a 2.14, eso se aproxima a 2. Eso no hay ningún lío. Lo importante es saber que va de 1 a 2. De pronto, no sé qué tanta aproximación obtuvo Nelson Ramírez. Eh, de pronto yo en el ejemplo que tuve la clase pasada se me, eh, se me alejó mucho la simulación de lo que realmente me dio la línea de tendencia. Pero es por eso que eh, en lo que ustedes tienen que hacer del taller se manejan valores más bajos de corriente, de tal manera que la aproximación se puede hacer de manera mucho más, de manera mucho más buena. ¿Sí? Por ejemplo acá. Bueno, por ejemplo acá noten ustedes que la línea de tendencia prácticamente es la misma la otra línea. ¿Sí? Prácticamente las líneas azules se ven iguales porque están pegadas. Entonces, esto es porque pude lograr una aproximación muy buena, ¿sí? Que la clase pasada no logré por uno, no sé, o sea, realmente es cuestión del software como tal, que no me aproximara de manera muy bien, pero sí, esta aproximación es casi idéntica a lo que yo, no, yo tenía y pues es en un circuito que ustedes, en el circuito que ustedes tienen que montar, ¿vale? Eh, pero entonces, ¿qué tendría que revisar? Bueno, pues si quiere comparto pantalla y miramos cómo le sale su tendencia, ¿sí? Si la tendencia es muy aproximada, pues ya eso no, pues sería un problema de la simulación como tal. Bueno. Ah, usted replicó exactamente el diseño que yo tenía la anterior vez, ¿cierto? Con la resistencia de 100 ohmios, ¿cierto? Ese es el problema. Lo que pasa es que la resistencia de 100 yo no me di cuenta antes, puse una resistencia al azar. La resistencia de 100 hace que la temperatura de la corriente del diodo sea muy alta. Y yo no sé por qué no me coge la tendencia tan bien como cuando yo simulo con con una resistencia de 500, ¿sí? Como le mostré anteriormente, con 500 ohmios, que es aproximadamente la resistencia que ustedes tienen que usar. Ahí sale perfecto, ¿sí? Entonces, sí, es por la resistencia, es por la resistencia. Y no es porque el circuito esté mal como tal, sino porque de alguna u otra manera el Excel, no sé por qué, no puede hacer una muy buena aproximación exponencial a la curva que sale, ¿vale?
Entonces, para que no se preocupe en ese ámbito. No es que siempre tenga que trabajar con todas de 500, no. Es porque en este caso particular, si uno le pone 100, el Excel no logra hacer la tendencia de manera buena, de buena manera, ¿sí? Pero si usted utiliza resistencias de diferente valor, va a encontrar que se le van a, o sea, le va a salir de manera correcta las aproximaciones que haga, las tendencias. Es porque en este caso preciso, para justamente el 1N4048 y para una resistencia de 100 ohmios, el Excel no puede hacer una aproximación muy exacta. ¿Sí? Vale. Listo, muchachos. ¿Más preguntas? Profe, otra pregunta. En los datasheets dan la temperatura de la BT, la que trae la ecuación de Schottky, y la dan como BT o la dan con otro nombre, como BJ, porque es que estaba leyendo. Creo que no se le escuchó la parte final después de que estaba leyendo. Ah, que estaba leyendo ahí que decía que BJ era la temperatura de juntura y pues, perdón, la tensión de juntura y pues en varios datasheets dan la temperatura de juntura. No sé si era, si de ese valor se sale el BT. No es lo mismo. Realmente el voltaje térmico es un valor que es generalizado para todos los elementos. O sea, no se encuentra en un datasheet, es generalizado, por eso le digo. Se define a partir de la constante de Boltzmann y la carga del electrón. Simplemente nos dice que a mayor temperatura hay una mayor eh, eh, un mayor voltaje térmico, ¿sí? Es una característica que afecta pues a los elementos semiconductores, pero pues en términos prácticos aplica para todo. Entonces no lo va a encontrar en un datasheet porque pues eso es generalizado. Simplemente si usted mide la temperatura ambiente, lo que es normal en temperatura ambiente, y hace los cálculos a partir de la ecuación que está ahí en la guía, pues va a encontrar que el valor es aproximadamente 25 milivoltios. ¿Vale? Sí, profe, yo hacía el cálculo y pues me salía 0.2524, pero entonces cuando estoy calculando el del IN4004 con los valores del datasheet, que yo tomo de ahí el IS, que pues me lo dan y creo. Hombre, la idea acá es nosotros hacer nuestras medidas. Los datasheets no dan valores exactos. Dan un rango de valores en donde normalmente debería estar la medición. Pero en el datasheet realmente no se ven los valores como tal, los que deberían salir. O sea, O sea, no, lo que prefiero yo es cuando dice que estime las posibles variaciones del voltaje en el diodo para cada una de las referencias del diodo propuestas. Para eso tenga en cuenta los parámetros encontrados en las hojas de datos. Pensé que tocaba era tomar esas hojas de datos y mirar cómo qué valor sería el BD, pero no es así. mm, bueno, realmente es ver, por ejemplo, que de pronto creo que está un poco mal redactado. Lo que tocaba ver era, o sea, qué elementos pueden cambiar en las mediciones. Es decir, pues obviamente pueden cambiar lo que es IS, puede cambiar el ETA, ¿sí? O sea, es ver, hacer notar que en el datasheet se dan unos valores con un intervalo
pero que pues ya en la práctica la idea es eh, hacer mediciones y a partir de eso sacar los valores exactos y no los que se generalizan, por decirlo así, ¿sí? Los que son generalizados para todos los diodos, sino realmente sacar el valor que realmente es, ¿sí? Algo así más o menos. Pero igual, como le digo, en la rúbrica eso no se solicita, simplemente es algo que usted tiene que ver, que decir, ah, bueno, pues sí, estos valores son un poco diferentes a los que aparecen en el datasheet, pero justamente es porque en el datasheet se dan como el promedio de medir un montón, de medir mil diodos, pero el diodo que yo tengo pues se comporta un poco diferente al, al diodo, a la medida promedio, por decirlo así. Ah, listo, profe. No, es que ahí me surgía Vale, la duda. vale, listo. Eh, vale, no hay ningún problema, listo. Bueno, eso está bien explícito en la guía, ¿no? La pregunta de Nelson. Aquí está. Tiempo de almacenamiento, sí, cuando está cuadrado. Cuando está tal cual el valor negativo de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, así. Punto, tan, tan. Claro, tiempo de almacenamiento, todo lo que es sobre la misma línea de la fuente, ¿sí? Todo lo que el diodo deja pasar como tal de señal negativo. Tiempo de caída es como el tiempo que dura el diodo en eh, pasar de un estado en que la conducción de corriente es absoluta a un estado aislante, ¿sí? Es decir, este tiempo, la caída como tal, ¿vale? Tranquilo, vale. Todo es en el franco de caída, ¿no? Para que tenga eso en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Bueno, pues igual, realmente estuvo muy bacano la sesión. Ustedes hicieron preguntas realmente muy buenas. No, créanme que por los errores más simples igualmente frenan a cualquier persona y realmente me sirve mucho que hayan hecho este tipo de preguntas para que otras personas pues no tengan las mismas dudas. No sé si hay más, pero si no las hay, pues bueno, ya saben. La entrega es para el viernes. ¿Mm? Pueden seguir haciendo preguntas breves, cortas en el foro que hay en el Classroom. Eh, si tienen preguntas más grandes, les recomendaría, pues, hombre, asista a clase el miércoles. Ya saben que es el mismo link para todos. Entonces, ustedes tienen la facilidad de, siendo la clase de lunes, de tener otra clase antes de las entregas en donde ustedes pueden asistir y preguntar. Vengan y pregunten. Realmente, créanme que a la gente de ese horario o a la gente de otros horarios igual les va a servir su pregunta, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, si no es más, dejamos hasta ahí. Espero que todos terminen de manera adecuada eh, su taller
Y ya la próxima clase nos veríamos para mirar lo que es los inicios del taller 2, ¿vale? Entonces, bueno muchachos, espero pasen una buena semana.